Bienvenidos a la serie de reflexiones de Hacedores de la Palabra, una extensión más de Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder platicar unos momentos acerca de este tema, las consecuencias del pecado. Para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estás escuchando el podcast de Hacedores de la Palabra, de Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad de poder platicar unos momentos, esperando que sea de bendición esta plática. Y hermanos, hoy hablaremos acerca de un tema preocupante, las consecuencias del pecado. ¿Y por qué decimos preocupante? Bueno, a la luz de las Sagradas Escrituras, encontramos que el pecado siempre traerá grandes consecuencias y nunca traerá nada bueno. Y justo hablaremos hoy acerca de la vida de un rey que sufrió juntamente con su pueblo los resultados del pecado. Le cedo la palabra al hermano Jorge. La palabra de Dios nos cuenta una historia sobre el rey Sedequías en Segunda de Reyes, en su capítulo 25, versículos del 1 al 7, en donde nos menciona que a los 9 años del reinado de Sedequías vino Nabucodonosor con todo su ejército, sitió a Jerusalén y levantó torres en contra de ella. Posterior a eso, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo. Luego nos habla que se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Entonces los hombres de guerra huyeron por ahí. El rey se fue por el camino de Áraba, donde el ejército de los caldeos lo siguió hasta apresarlo en las llanuras de Jericó, aprovechando que todo su ejército estaba disperso. Una vez preso, a Sedequías lo llevaron ante el rey de Babilonia en Ribla, y le dictaron sentencia, degollaron a sus hijos en su presencia, y a él le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Qué preocupante tema, ¿no? Considero que es un tema del cual quizás hemos escuchado muchos de nosotros, pero que no queremos atender, pensar o confrontarnos ante él, porque creo que todo lo que hagamos siempre tendrá como resultado algo. Bien se dice, a toda acción corresponde una reacción, y es que siempre habrá consecuencias, tanto para aquel ladrón que hurta como para aquellas personas que dejen de comer por largas horas. También habrá consecuencias para aquel que llega a pecar. Sí, y precisamente este tema es muy importante porque de alguna u otra manera todos estuvimos envueltos en este tipo de cosas. Y muchos de nosotros, por gracia de Dios, ya hemos sido liberados de nuestro pecado. Pero hay muchos de nuestros hermanos que siguen todavía viviendo una vida llena de maldad. Y en ocasiones les causa pena, les causa molestia o incluso vergüenza. Y no saben cómo expresar su sentir. Exactamente, ¿no? Y el hecho de eso, estar presos, ¿no? Porque muchos de nosotros lo fuimos, aquel que nos ataba, y pensamos, hermanos, que con atar no hablamos de algo literal, ¿no? Más bien hablamos en un sentido espiritual. El ser presos no es estar en una celda como muchos pensamos, sino más bien el no tener en cuenta que en nuestra mente cualquier cosa que nosotros hagamos que nos lleve a alejarnos de Dios es pecado, y por lo tanto nos volvemos vulnerables a ser presos de esto. Sí, y precisamente lo vemos en la lectura de la palabra en el resumen de la palabra que hice hace unos momentos, ya que el rey Sedequías en Jerusalén recibió al rey Nabucodonosor y fue sitiado, e incluso se levantaron murallas en contra del pueblo. Y también nos menciona que venía con todo su ejército. El ejército lo tomamos también como todas estas cosas que están por las cuales se manifiesta el pecado. Todas esas pequeñas cositas que van de alguna u otra manera atacándonos día con día. Lo podemos tomar como una pequeña referencia de la vida día a día de un cristiano, que a pesar de que pueda parecer para algunos fácil o sencilla, no, realmente somos víctimas de cualquier trampa del enemigo. La cuestión aquí es saber salir de esas trampas o no caer en esas trampas. Exactamente, y algo que mencionabas, que fue que una vez que el rey Nabucodonosor sitió la ciudad, levantó, dice la palabra del Señor, que levantó murallas, ¿no? Y esas murallas, hermanos, nosotros podemos tomarlo hoy en día como el pecado que se levanta en contra de los jóvenes, en contra de los cristianos. Y justamente, hermanos, pareciera, ¿no?, que
nosotros lo vemos en la universidad, en el trabajo, aún con las amistades que se levantan y pareciera, hermanos, que nos sitian, ¿no? Como aquel pueblo, nos quieren oprimir, ¿no? Nos quieren presionar para que nosotros pequemos, ¿no? Sino es más bien el no tener en cuenta que nuestra mente, cualquier cosa que nosotros hagamos que nos lleve a alejarnos de Dios es pecado y por lo tanto nos volvemos vulnerables a ser presos de este. Claro está, precisamente hablas de cárceles espirituales, ¿no? Muchos de nosotros vivíamos atados a ellas, ¿no? Y no solamente encarcelados, Samuel, sino precisamente atados con cadenas en las que precisamente nuestra mente no era liberada. Pudiera ser que tu espíritu, cuando te dijeron Dios es real, tu espíritu lo aceptó, pero tu mente dijo, oye, ¿qué te pasa? Ve tu realidad. ¿Tú qué pensaste? ¿O pasaste por esa etapa? Sí, claro. Bueno, de hecho es tal vez una batalla entre lo físico, pero también es una batalla contra lo espiritual. Una batalla en la cual tu espíritu a la verdad está dispuesto, como dice la palabra, ¿no? Pero la carne es débil y la carne pues simplemente no lo quiere aceptar, no lo quiere entender. No quiere abrirse a razonar o entender que verdaderamente Dios existe, ¿no? Que Dios puede cambiar a las personas, que Dios puede transformarlas. Solamente es porque uno mismo, tal vez en su pequeño o corto entendimiento, pues no lo puede aceptar de esa manera. Y precisamente somos realmente transformados por la gracia de Dios, ¿no? Que las cosas, ¿verdad? Que las viejas pasaron. Eso creo que debe ser entendido. Porque miren, lo que pasa cuando desviamos nuestra mirada y no venimos realmente a Cristo Jesús, traemos cosas del mundo a la iglesia. Y queremos que esas cosas del mundo sean un hábito ya dentro de la iglesia. Modas, peinados, hábitos, ¿verdad? Formas de llevar una relación sentimental. Quieren meter la forma de llevar una relación sentimental a la relación cristiana, que difiere bastante. Es un asunto abismal entre una y otra. Y que de una u otra manera, con relación a la santidad, pues ¿qué pasa? Los modismos en la vestimenta de la señorita, los modismos en la vestimenta de los varones. Queremos traer al mundo a la iglesia, cuando debe ser todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser la sal del mundo, como dice la palabra de Dios. Y es necesario, por eso, ser literalmente libres, ¿verdad? Presos de esas cárceles que nos atan a costumbres mundanas. ¿Se imaginan cuántas tradiciones y costumbres hay en los hogares cristianos todavía? Y queremos que las cosas, ¿verdad? Queremos moldear a Dios a la forma nuestra. Cuando la palabra de Dios en el profeta Isaías nos dice, en el profeta Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Hay una separación grande entre los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos mundanos. Y ahí la importancia, ¿verdad, amada? De que nuestras mentes sean transformadas totalmente y nuestro corazón sea libre de todas tentaciones, de todas cosas que nos amarran a esta tierra, ¿no? Mientras tú platicabas, yo pensaba en Daniel y sus amigos, ¿no? O sea, cómo ellos dispusieron en su corazón, así tal cual la Biblia dice, ellos dispusieron en su corazón no contaminarse. Y ellos estaban en Babilonia. O sea, hoy nosotros también estamos en medio de una gran Babilonia, una gran cantidad de pecado. Y si volvemos a la lectura inicial de Segunda de Reyes 25, y vemos esta lectura como metaforizada al día en el que nos toca vivir. Justo es como toda esa ola de pecado que se nos presenta, porque aquí es como retar nuestra fe, retar nuestras convicciones, pero allá afuera, cuando estamos en la universidad o cuando estamos solos o cuando estamos en los espacios donde nos movemos, hay como una gran cantidad de cosas que nos hacen, que nos invitan al pecado, y es que parece bueno, ¿no? O sea, pero cuando no ocurre como en esta lectura de Segunda de Reyes. El pueblo ya se había apartado de Dios. En Ezequiel 33, si ponemos como un poquito del contexto de lo que está ocurriendo en Israel, hay una profecía sobre el pueblo de Israel que decía que eso, o sea, todos sus reyes se iban a ir acabando porque iban a estar haciendo lo malo. Se habían apartado ya de Dios. O sea, ellos ya no tenían la capacidad de distinguir lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Entonces, cuando
cuando lo pensamos así, ahorita que nosotros estamos en pleno 2021, a la mitad de una pandemia, o bueno, quizás si sea la mitad, a lo mejor es el inicio, no lo sabemos, ¿no? Pero hay muchas cosas que nos acorralan las redes sociales, nos acorralan los videos de YouTube, nos acorralan el pasar tanto tiempo solos, el tener una mente ociosa es una cosa que nos acorrala. Y si volvemos a la lectura de Segunda de Reyes 25, dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. El pecado, eso es lo que hace con nuestra vida. A veces nos queremos mantener firmes, pero nos acorrala, y si nosotros cedemos, empieza a ser un muro que después ya no nos permite acceder a la presencia de Dios, porque el pecado, eso es lo que hace. La palabra de Dios dice que es una brecha que se hace entre Dios y el hombre, y el único que puede restaurar y hacer un puente para poder pasar es nuestro Señor Jesús. Pero el pueblo de Israel en ese contexto lo que estaba haciendo era ya haberse apartado de Dios, ya escuchaban la palabra de Dios y se hacían como que no les entraba, como que pues lo vamos a hacer nada más porque sí, por la costumbre, porque se nos dice, pero su corazón ya se había apartado. Y ese es un pecado, o sea, a veces pensamos en el pecado como algo tangible, como algo que se puede hacer, como los pecados sexuales, como el ver pornografía, como el estar en yugo desigual, ¿no? Tener una relación de noviazgo fuera de lo que Dios manda. Pero también es pecado alejarse de Dios. Y trae consecuencias graves. Sí. Nosotros como jóvenes a veces quizás moldeamos la libertad a nuestro parecer y convertimos esa libertad en libertinaje y metemos, como usted bien lo decía, tradiciones que no van con la vida de un cristiano. Y precisamente lo podemos ver en un texto de la palabra de Dios que se encuentra en San Juan, su capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque Dios nos puede liberar de nuestros malos caminos, y precisamente solamente Dios nos puede hacer libres. Nosotros vamos a moldear esa libertad en cualquier otra cosa que no es verdaderamente la libertad que Dios nos ofrece. Exactamente, y así como lo veníamos viendo en esa ilustración de Sedequías, que qué grandes consecuencias se llevó ¿no? Que al rebelarse contra el rey de Babilonia, fueron privados tanto de su libertad, al grado de que esas personas fueron sitiados por casi 2 años. Desobedecieron a Dios, lo cual es aún más complejo, porque verdaderamente cuando Dios nos dice el camino que debemos de seguir, debemos obedecer y no hacer lo que nosotros consideramos correcto. Porque nosotros como humanos nos equivocamos, pero realmente Dios nos equivoca. Y es la parte que también nos comentaba hace rato nuestra hermana Edith, de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y los caminos de Dios tampoco van a ser los nuestros. Pues sí, muchas veces nos hemos encontrado con la tentación de caer en esas redes del pecado. Y qué fácil sería para nosotros como jóvenes decir sí, pero realmente, como lo había comentado nuestra hermana Amada en su experiencia personal, no hay mejor que esperar a que Dios actúe, y es algo que a nosotros realmente nos cuesta demasiado como jóvenes, esperar a que Dios actúe. Muchas de las veces nosotros nos hemos encontrado con no solamente problemas físicos, como bien lo decía nuestra hermana Loy, sino que también cuestiones un poco mentales, o cuestiones que son un poco más de razonamiento. Nos hemos encontrado con la desobediencia a nuestro Dios cuando no leemos su palabra, cuando no oramos, cuando nos olvidamos de cantar alguna alabanza. Esas cosas también son pecados. Y hablamos también de esta desobediencia que nosotros como jóvenes le estamos presentando a nuestro Dios. Porque una cosa es realmente, como lo dice la lectura de la palabra, se rebelan en contra del rey de Babilonia. Pero otra es muy diferente y aún mayor, desobedecer a la voluntad de Dios. Amén. Desobedecer a lo que Dios nos quiere decir, porque realmente Dios nos va a marcar el camino que debemos de seguir cuando estamos firmes en su palabra. Y pues nosotros podemos considerar correctas muchísimas cosas, pero nosotros nos equivocamos realmente, y solamente Dios es aquel que no se puede equivocar, porque Él es perfecto. Amén, así es. Sí, que haga Dios una obra extraordinaria en nosotros, no nosotros en la obra de Dios que quisiéramos, ¿verdad? Hacer, como dice el libro de Romanos, a ver, que el barro le diga al alfarero, hazme como yo quiero,
Claro que no. El alfarero nos va a moldear como Él le plazca, en la forma en cuestión a la libertad que Él nos da. ¿Qué opinas de esto, Flor? Yo creo que muchas veces esto es lo que sucede. El joven cuando se convierte a Dios piensa que el ser cristiano es andar de aquí para allá y voy a hacer esto y tengo esa facilidad, ¿no? Puedo tomar decisiones cuando realmente ahora somos esclavos de alguien, de Cristo, ¿no? Pero por amor. Entonces, es esta parte en la que muchas veces llegamos a caer de decir, bueno, puedo hacer lo que yo quiera, y lamentablemente al caer en este tipo de pensamientos muchos caen en hacer acciones o tomar acciones y decisiones que pues traen graves consecuencias, como lo vimos con Ezequías. Claro, claro, y son graves las consecuencias que se vive de parte de una desobediencia de parte de Dios, ¿no? Yo por eso aquí junto con mis hermanos, ¿verdad? Qué importante es hacerte entender, joven señorita, que necesitas ante todo la sumisión de Dios, obediencia. Y es algo que al joven, cuando tú le tomas el punto de obediencia, es como dice, no, es que yo nací ingobernable, ¿no? El grupo de los ingobernables. O sea, para mí no hay sujeción, para mí no hay, porque Dios me amó tal y como así me rescató del mundo, así voy a seguir adelante. No, hay una transformación, hay un cambio radical en nuestra vida. Dice la palabra es que hasta la forma de andar, de hablar. ¿Cómo identificaron a Pedro, verdad? Cuando apresaron a Jesús y lo llevaron al concilio y lo llevaron preso allá en el patio y dijeron, oye, tú eres uno de ellos. Dice Pedro, no. ¿Pero por qué lo identificaron? Por su forma de hablar, su forma de actuar. Hoy difícilmente, jóvenes, señoritas, hoy difícilmente a veces ubicamos a un joven cristiano. Si ya no es por el peinado, si no es por el corte de cabello, si no es por la vestimenta, si no es por la forma de hablar, si no es por esto, si no es por el otro. Y son raíces que trae del mundo, de lo cual, volvemos a repetir, no puede el barro decirle al alfarero, hazme así. Porque el alfarero es el todopoderoso, el que transforma, el que rompe y dice, no me gusta, lo vuelvo a hacer. Tiene ese poder tan grande y soberano. Pero creo que esa parte no la entendemos, ¿verdad, amada? Nos encaprichamos y hoy vemos jóvenes frustrados, derrotados, tristes, ¿verdad? Con raíces de amargura. ¿Por qué? Porque se frustran. No, o sea, quieren pelear con Dios, en otros términos generales. Quieren ponerse al tú por tú con Dios cuando no es así. Cuando venimos rendidos con todo nuestro corazón a Cristo Jesús, tenemos que estar sujetos a Jesús y oír su palabra, porque muchos agarramos la Biblia y dice, aquí dice la palabra de Dios que Dios es amor y que perdona, sí, pero también es un Dios celoso, un Dios que aparta a los que ama del pecado, que los cela con un celo santo, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, y que de una u otra manera Dios tiene cuidado de los que son suyos. ¿Cómo permitirá nuestro Dios, ustedes como señoritas y damas, que Dios permita que ustedes vayan a un antro? ¿No el Señor les pondrá muchos estorbos? Hasta les puede poner una torcedura, ¿verdad? O algo para evitar que ustedes vayan a esos lugares. O no, ustedes varones, tengan cuidado, ¿verdad? De una mujer de allá afuera que los esté persuadiendo. No, Dios pondrá los medios para liberarlos, ¿verdad? De esas tentaciones. Obviamente, siempre y cuando sus vidas sean obedientes a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Timoteo, precisamente ahorita que mencionaba eso, conoce el Señor a los que son suyos y hace esta invitación o exhortación, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿no? Y es lo que decía hace un momento, ¿no? Pero el fundamento de Dios es estar firme teniendo este sello. O sea, los que están en Cristo realmente hay algo de parte de Dios en nosotros. No podemos decir, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, porque realmente Dios siempre está presente y Dios siempre va a estar presente. Cuando nosotros transgredimos a eso que Dios ya nos ha dado, es cuando ocurren consecuencias graves en nuestra vida. Y viene esta parte que bien mencionaban, de frustración, de tristezas, de es que mis planes, mis deseos no se están cumpliendo, cuando realmente no se los estás dando a Dios. Tenemos en la palabra de Dios ejemplos de personas que dijeron,
esto es lo que quiero, Señor, y tómalo en tus manos, y el Señor responde. Y los tenemos claro, como aquel rey que se veía amenazado, que le llegaron cartas precisamente de amenazas hacia el pueblo de Israel, que decían, yo maté a tal y a tal pueblo lo sostuve y a tal otro pueblo lo deshice. También voy a hacer lo mismo con Israel. Y este rey se frustró por esta situación. Y él fue a Dios y llevó las cartas, literalmente llevó los papeles y le dijo, Dios, mira lo que me acaban de decir. ¿Vas a dejar que hagan esto con tu pueblo? Y el Señor respondió con poder con el pueblo. Entonces, hay cosas que nosotros podemos llevarlas a Dios. No frustrarnos, no tomar decisiones y decir, ay, yo quiero esto. ¿Por qué? Porque vienen estas consecuencias. Y pecamos y vienen consecuencias peores todavía. Ay, yo me acuerdo que una vez leyendo algo, decía que nos imagináramos acerca, por ejemplo, de este joven José, ¿no? Fácil le fuera haber sido o haber hecho él diciéndole a la esposa de Potifar, pues una vez y ya, ¿no? Digo, solamente nadie los veía, ¿no? Pero ¿qué consecuencias se pudo haber llevado él, no? O aún Daniel, lejos de sobreponerse contra aquella persona que le dijo que tenía que adorar ese Dios ajeno, él se interpuso y dijo, no, ¿sabes qué? Al único y a verdadero Dios yo lo voy a honrar y lo voy a dar gloria y le voy a dar honra. Entonces, ¿qué consecuencias nosotros nos llevaríamos si cediéramos más bien al pecado, ¿no? Claro, son consecuencias graves. Llegar a tener una vida eterna en el infierno. Sí, así es. Y precisamente en esta ilustración nos damos cuenta de que el pueblo empezó a padecer un hambre física, literalmente un hambre en términos de alimento, pero también hablar sobre una hambre espiritual. Nosotros muchas veces nos hace falta el alimento espiritual que proviene de Dios, nos hace falta leer la palabra, estar en los cultos, leer la Biblia, estar en oración, y necesitamos de Dios para obtener sabiduría y perdón de nuestros pecados. Por eso es que hay que hacer también esta diferencia entre el hambre física y el hambre espiritual que nosotros como jóvenes tenemos. E incluso motivar a otros jóvenes a que busquen a Dios, a que busquen realmente acercarse con Dios. Así es, y la palabra de Dios nos hace mención que, justamente hablando de esa lectura, que a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en toda la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo. Yo les hago una pregunta a aquellos que nos escuchan, ¿no? A los que estamos aquí. ¿Nos imaginamos el hambre y las consecuencias que ésta llevó sobre Sedequías y sobre el pueblo? Vaya que cuando nosotros no comemos en todo el día, pues nos sentimos cansados, irritados, y no tenemos la energía que nosotros necesitamos para hacer nuestras actividades. Es lo mismo que con el pecado. Ese nos cansa y nos debilita en la fe a falta de buscar a Dios por medio de su palabra cuando nosotros estamos desnutridos y no tenemos las fuerzas suficientes para las luchas que se nos van a presentar, porque incluso nos hacen falta cosas en nuestra armadura. Claro, la importancia de la palabra de Dios en la vida del joven tiene que ser inminente. ¿Por qué? Porque en cierta manera nos sentimos vulnerables ante una sociedad llena de pecado, una sociedad de ideologías diferentes a las de Dios. Si Dios te dice, ama a tu enemigo, allá afuera te dice, no, ojo por ojo y diente por diente. Si Dios te dice, sé amable, sé humilde, sé sencillo, esa sencillez y esa humildad, los de allá afuera la toman para hacerte daño a ti, humillarte, ¿verdad? Día a día. Sin en cambio, si el joven no está preparado con las cosas bíblicas que acabas de mencionar, pues se va a sentir frustrado y va a responder como carne. Puede llegar hasta los golpes, puede llegar hasta el insulto, a la ofensa, en donde, estamos en un mundo lleno de adversidades y de cosas que nos hacen reaccionar humanamente, ¿no? A veces sentimos ese impulso carnal que nos hace reaccionar, pero cuando nos frena la palabra de Dios, pues trae consuelo y dices, me acuerdo que soy cristiano y no debo de hacerlo. Pero si es que está arraigada en la palabra de Dios en nuestros corazones, ¿qué consejo podrías también compartirles a los jóvenes? Pues primeramente, arrepentirse, entrar en comunión con Dios y acordarse de la palabra de Dios, que eso conlleva la lectura de la palabra de Dios,
porque no podemos tener ese fundamento de abstenernos a algún insulto, a algún pleito, algún problema, o no sabemos cómo reaccionar si no tenemos unas bases que principalmente nos habla a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. En la Biblia podemos encontrar una forma, una guía de cómo actuar ante diferentes situaciones que nos encontremos y por la que vamos a pasar, y que es seguro que vamos a pasar por diferentes problemas y situaciones, y ahí también se verá el temor a Dios. Así es, así es. Que Dios nos ayude a poder escudriñar la palabra, porque dice en el Salmo 119, 105, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿no? Que Dios nos ayude y sea Dios quien pueda sostener la vida de los jóvenes y nos ayude a mantenernos firmes, porque de verdad, hoy necesitamos más que nunca, ¿verdad? Que tengamos conocimiento de la palabra de Dios, porque vendrán tiempos en que tendrán jóvenes comezón de oír y se irán a donde les aplaudan más. Así que, jóvenes, gran tarea tenemos de poder persuadir a otros a escudriñar la palabra de Dios. Amén. Y pues precisamente todas estas consecuencias que hemos estudiado a lo largo de esta lectura nos dan las claves. ¿Por qué? Porque todo esto nos debería de motivar incluso a buscar más de Dios, de realmente buscar la presencia de Dios, de arrepentirnos de todo nuestro corazón. Pero ¿qué pasa con el joven de hoy en día? El joven muchas veces hasta prefiere echarle la culpa a Dios por lo que nosotros tenemos. Pero eso, ¿quién tiene la culpa? Nosotros, por elegir esos caminos y no entender que el propósito verdaderamente bueno es estar en comunión con Dios. Pues yo creo, hermanos, que ahora sí Amén. vamos a ir cerrando. Y a lo largo de esta charla hemos hablado de ese tema importante, ¿no? Las consecuencias del pecado, que a veces puede parecer algo insignificante, ¿no? Y que no pasa nada si nosotros desobedecemos a Dios, pero sí hay algo, ¿no? Sin embargo, hemos sido testigos de lo cruel y despiadado que estas pueden ser. Hoy Dios nos ofrece de su ayuda y de la ayuda sobre todo del Espíritu Santo, pues así lo dice su palabra, que Él nos iba a guiar en nuestras debilidades, nos iba a ayudar. Así que, hermanos y hermanas que nos escuchan, tengamos cuidado de seguir practicando esos pecados o este pecado, y vengamos a Dios para implorar de su ayuda y de su misericordia. Jorge, ¿nos llevas en oración? Amén. Pues vamos a orar, hermanos, todos los que estamos aquí reunidos en este podcast, y también para todos nuestros hermanos que nos estarán escuchando. Vamos a elevar una oración pidiendo la dirección de nuestro Dios en nuestra vida y arrepentirnos de todos los malos caminos que hayamos tenido. Oramos. Bendito Padre Celestial, Dios bueno, Dios eterno, Dios de misericordia y de poder, nos acercamos ante ti, bendito Dios Todopoderoso, rogándote, Señor, por esta juventud de estos tiempos, bendito Dios. Tú conoces, Señor, sus inquietudes, conoces sus malestares, conoces sus problemas, su vida. Tú nos examinas completamente, bendito Dios. Padre Celestial, tú conoces cada una de nuestras peticiones, de cada una de las cosas que nosotros anhelamos, y tú tienes una respuesta que en su tiempo, en su momento, Señor, tú nos las vas a mostrar, bendito Dios Todopoderoso. Ahora, Señor, te rogamos que nos apartes, Señor, de los pecados, bendito Dios. Sabemos que estamos viviendo en una sociedad perversa, en una sociedad que está corrompida, bendito Dios, y que esto es apenas el inicio, Señor, de dolores, bendito Dios. Pero ayúdanos, bendito Padre Celestial, a que podamos seguirnos esforzando, buscar tu bendita palabra, tu bendita presencia, bendito Dios, en nuestra vida. Porque, Señor, contigo, Señor, lo tenemos todo. Nosotros no necesitamos estar en el mundo buscando, Señor, cosas terrenales, bendito Dios, porque tú nos ofreces salvación y vida eterna. Bendito Dios, nos acercamos, Señor, ante ti con un corazón humilde, con un corazón entregado, Señor, a ti, bendito Dios Todopoderoso, y que seas tú quien nos guíe, seas tú quien nos lleve, Señor, por sendas de justicia, Señor. Nos cubra, Señor, con tu sangre poderosa, y que nos aliente, Señor, a no desmayar, a que sigamos cada día, Señor, buscando más y más de tu presencia, y que no nos conformemos con lo que ya tenemos, sino, Señor, seguir avanzando, Señor, en el camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. Muchas gracias te damos, bendito Padre Celestial. Amén.
Pues muchas gracias